saludo, profesora Emilce. Le damos la bienvenida a la presentación de nuestro trabajo de planeación financiera. Mi nombre es Lina Alejandra Reyes y junto a mis compañeros Mari Juliana Bravo y Wilmer Andrés Ospina conformamos el grupo que realizó el trabajo. Presentaremos la empresa, los datos, el presupuesto de inversión, de financiación y otros. Bueno, nosotros decidimos llamar a la empresa Sol Panel Yao. Es una empresa comercializadora e instaladora en la región de paneles solares. Nosotros hicimos un estudio de prefactibilidad que consta de un estudio técnico de mercado y estudio financiero. Bueno, tenemos unos datos iniciales en los que como tal son la inversión que nosotros hicimos. Tiene 6 equipos de cómputo, una impresora, una maquinaria, una herramienta, un local comercial, 6 escritorios modulares, una camioneta, archivadores metálicos y una licencia de software. Cada una de ellas tiene diferente vida útil y técnica de depreciación diferente. En el presupuesto de capital de trabajo social tenemos inventarios de 40 millones de pesos, nómina de 22 millones aproximadamente porque nos dio un costo más elevado y los gastos de 12 millones para un total de 74 millones de pesos. En la empresa contamos con 6 trabajadores, un gerente, un asistente administrativa, 2 vendedores y 2 operarios de instalación, cada uno con diferente sueldo y con un valor de comisión diferente. Esto ya lo miraremos en la nómina que se realizó mes a mes. También tenemos unos costos. Esto quiere decir que para un total de inversión tenemos 448 millones de pesos, de lo cual nosotros los socios aportamos el 60%, lo que equivale a 268.800.000 pesos. También, no obstante, el 40% restante solicitamos un crédito al cual le decimos amortización, sacamos su cuota, eso ya lo miraremos más adelante. También tenemos una política. En el presupuesto de inversión le hicimos depreciación en las diferentes técnicas que nos sugería el ejercicio. Inicialmente le hicimos depreciación en línea recta por 5 años de vida útil a los equipos de oficina, por 10 años a los muebles inseres, a la camioneta de estacas le hicimos depreciación por la técnica suma de dígitos y al local comercial le hicimos por reducción de saldos, siguiendo las debidas técnicas y fórmulas correspondientes. Bueno, en el presupuesto de financiación lo hicimos mediante un crédito, el cual se detallará cómo se pagará la deuda a lo largo del tiempo usando una tabla de amortización. En este caso fue un crédito de 179.200.000 pesos, el cual será pagado a un plazo de 36 meses. La tasa aplicada es del 20.35% efectiva anual, equivalente a una tasa nominal del 18.67%, lo que se traduce a una tasa mensual del 1.56%. En estas condiciones se establece una cuota fija mensual de 6.538.636. En la nómina la hicimos mes a mes, teniendo un básico de 1.750.905 con un auxilio de transporte de 249.905 pesos. Cada trabajador como el gerente y los 2 vendedores tienen una comisión, el gerente de 1% y los vendedores del 1.5% de las ventas totales del mes anterior. Adicionalmente se hizo el cálculo de las horas extras teniendo en cuenta que la ley ahorita son 44 horas semanales, 220 mensuales. Haciendo el cálculo de 4 horas semanales extras, esto por un recargo del 25%, como lo especifica la ley. Adicionalmente, no se tuvo en cuenta ni SENA ni ICBF como un beneficio, ni la salud del empleador como tal. Adicionalmente, pues se hizo la provisión de cesantías, intereses a las cesantías, prima de vacaciones, con todo lo respectivo.
Bueno, a continuación voy a presentar el flujo de caja proyectado de la empresa para el año 2026, elaborado mediante el método directo. Vale, el flujo de caja permite analizar las entradas y salidas reales del efectivo mes a mes. Esto con el objetivo de evaluar la liquidez del negocio y la capacidad de cumplir con sus obligaciones. En primer lugar, se presentan los cobros correspondientes a la actividad principal y estos pues provienen de las ventas de paneles solares, donde se establece una política de recaudo del 60% de contado y el 30% a crédito de 30 días. Adicionalmente, se incluyen otros ingresos dentro del flujo de caja, como lo son los aportes de los socios y los préstamos bancarios, los cuales pues permiten financiar la inversión inicial requerida para la puesta en marcha del proyecto. Bueno, también se registran ingresos no operacionales correspondientes a los rendimientos generados por las inversiones temporales en CDTs. Estos se calculan con una tasa del 12% efectivo anual y se reciben cada 90 días, lo que representa una estrategia para optimizar el uso de efectivo disponible y generar rentabilidad adicional. En cuanto a los egresos, estos se dividen en diferentes categorías. En primer lugar, se encuentran los pagos por compras, los cuales se realizan bajo una política del 70% de contado y el 30% a crédito a 30 días. Eso permite cierto nivel de apalancamiento operativo, pero también genera compromisos de pago en periodos posteriores. En segundo lugar, se incluyen los gastos administrativos y de ventas, dentro de los cuales se encuentran los servicios públicos, la publicidad, los gastos generales y la nómina. Pues ese último es uno de los rubros más representativos y presenta un comportamiento creciente debido al pago de las comisiones sobre las ventas. Bueno, adicionalmente se registran otros egresos como las inversiones en activos fijos realizadas al inicio del proyecto y el pago de intereses correspondientes al préstamo bancario adquirido para financiar parte de la inversión inicial. Bueno, al analizar el saldo de efectivo se puede observar la disponibilidad de caja mes a mes y se identifican periodos críticos, especialmente en los meses de abril y de mayo, donde el nivel de liquidez es bajo, lo cual evidencia una posible presión financiera a corto plazo. Sin embargo, a medida que aumentan las ventas y se estabiliza el flujo de ingresos, la empresa logra recuperar su nivel de caja y mantener saldos positivos durante el resto del año. De acuerdo con la política financiera establecida, cuando el efectivo supera el nivel mínimo requerido de 20 millones, los excedentes son invertidos en instrumentos financieros como CDTs. Eso pues permite evitar la acumulación de recursos y mejorar la rentabilidad del negocio. Ahora bien, continuando con el estado de resultados, la empresa proyecta ingresos operacionales por aproximadamente 1.306 millones de pesos, costo de ventas Hacienda cerca de 789 millones, lo que permite obtener una utilidad bruta de 517 millones. Posteriormente, a descontar los gastos operacionales y la depreciación, se obtiene una utilidad operativa cerca de 57 millones. Después de incluir los gastos financieros y aplicar el impuesto del 35%, la empresa alcanza una utilidad neta aproximadamente de 17.9 millones, lo cual demuestra que es un negocio rentable, aunque con una estructura de costos alta. En la situación financiera se observa que la empresa cuenta con activos totales de aproximadamente 417 millones, donde los activos fijos representan la mayor parte debido a la inversión inicial en infraestructura y en equipo. Los pasivos ascienden a cerca de 144 millones, principalmente por obligaciones financieras. Por su parte, el patrimonio se ubica alrededor de 286 millones. Realmente, en el flujo de caja se evidencia que la empresa genera efectivo por sus actividades operativas con un flujo positivo cercano a 79 millones. Con lo que son las preguntas de reflexión. La primera de esas preguntas es cuáles son los recursos financieros que necesita este proyecto empresarial para empezar a operar. Estos recursos que necesita este proyecto los podríamos como clasificar en tres, que sería la inversión de activos fijos, que incluye equipos, maquinaria, herramientas, mobiliario y el local comercial como tal. Estos elementos permiten que la empresa pueda desarrollar su actividad operativa desde el inicio. Otra sería la que es la capital de trabajo. Es muy importante pues destinarlo a cubrir lo que son los inventarios, nómina y los gastos iniciales. Esto es importante para garantizar lo que es la continuidad de la operación. Y ya por último tendríamos lo que es la financiación mediante estructura mixta. Eso quiere decir que una parte de los socios es una parte propia y la otra parte es un crédito que se sacó para pues iniciar lo que son las operaciones. La importancia de la depreciación en la planeación tributaria de la empresa. Esto juega un papel muy importante en la empresa porque permite distribuir lo que es el costo de los activos a lo largo de su vida útil en lugar de reconocerlo todo de una sola vez. Eh,
Esto tiene un impacto directo en la base gravable del impuesto de renta y disminuye lo que es el valor a pagar. También hay que decir que es un gasto no desembolsable, reduce impuestos sin afectar el flujo de caja. ¿De qué manera podría impactar la carga impositiva en el proceso de planeación financiera? Por poner un ejemplo, en este proyecto la tarifa de impuesto de renta es del 35%. Esto significa que es una parte importante de las utilidades generadas no está disponible para reinversión. Esto obliga a planificar cuidadosamente lo que son los gastos deducibles, el manejo de flujo de caja y la estructura financiera. Esto, si no se considera desde el inicio, la empresa puede sobreestimar lo que son los resultados. ¿De qué manera la financiación puede llegar a afectar los resultados de la organización? Esta los puede afectar de manera significativa porque determina tanto el nivel de endeudamiento como lo que son los gastos financieros o costos financieros que la empresa debe asumir. En este proyecto, por poner un ejemplo, se decidió financiar el 40% mediante un crédito. Esto implica un pago de intereses periódicos. Pero también se permite el uso del apalancamiento financiero. Esto puede mejorar lo que es la rentabilidad del capital propio si se maneja de una manera adecuada. ¿Por qué razones una empresa que genera utilidades podría llegar a quedarse líquida durante el periodo de operación? Los podríamos clasificar en lo que son tres razones, lo que es la política de ventas, los compromisos financieros fijos y el manejo de inventario. Eh, una empresa puede ser rentable pero ilíquida si hay desfases en lo que es en los ingresos y egresos. En este caso ya lo mencioné, es de un 40%. El crédito, esto retrasa un poco lo que es la entrada de efectivo, pero al mismo tiempo existen pagos inmediatos como lo que es la nómina, las compras y obligaciones financieras. Y esto genera que, aunque haya una utilidad contable, no necesariamente hay dinero disponible. Como última pregunta, tenemos qué oportunidades se identificaron para lograr mejorar los resultados financieros de lo que es este proyecto como tal. Logramos identificar seis, pero pues voy a mencionar tres que son como las más relevantes. Una de ellas, una de las principales oportunidades para mejorar los resultados es lo que es mejorar el manejo del inventario, pues este se puede ajustar a las compras y dependiendo del crecimiento de la demanda. También está lo que es la gestión a los clientes y lo que es trabajar en la optimización de costos y gastos. Esto es muy importante porque pues lo que son los gastos operativos y las comisiones, como por ejemplo puede ser establecer esquemas de comisiones más ligados a lo que son las metas y la rentabilidad, y no solo a las ventas, ¿no? Sin interpretación en lo que son las proyección de ventas, el presupuesto de ingresos y gastos, el flujo de caja, el presupuesto de inversión y el de financiación. En el proyecto de ventas se observó que el crecimiento es sostenido, esto es positivo, pero no está alineado con lo que es la capacidad de inventario. Esto puede limitar el potencial de los ingresos. El presupuesto de ingresos y gastos, como lo mencionamos, el negocio genera utilidades, pero los gastos fijos representan una carga importante y esta exige mantener lo que son los niveles de ventas constantes. En el flujo de caja pudimos identificar los posibles problemas de liquidez debido a las ventas a crédito. Estos son y pagos inmediatos y obligaciones financieras. En el presupuesto de inversión, la inversión inicial, como lo mencionamos, es alta. Esto va a fortalecer la operación, pero incrementa lo que es el riesgo financiero. Y ya en el presupuesto de financiación, como la estructura ya lo mencionaba, es mixta, un 60-40, es adecuada, aunque hay intereses que afectan la utilidad del flujo de caja. Estos intereses son los que se tienen que verificar y hacerles una especie de veeduría. Y ya como recomendaciones para la creación de valor, mencionamos cuatro, o sea, logramos identificar 6, 7 aproximadamente, pero vamos a hacer una recomendación de las cuatro como más importantes. Una de esas es el ajuste de compras. Este debe ir alineado a lo que es la demanda real. También mejorar lo que es el recaudo de la cartera y optimizar el uso del capital del trabajo. Esto pues con buenos socios, compras en lo que son bienes y utilidad. Por su atención.